Deportes 91. Bien, estamos de regreso aquí en Deporte 91. Hoy es miércoles de Fiesta Brava, miércoles taurino, y bueno, pues ya está con nosotros el ingeniero José Luis Moreno Delgadillo. Y bueno, vamos a ver si llegan al ratito algunos miembros más de este. Y si no llegan, ni modo. Te tocan los 6 toros. Sí, los 6 toros. ¿Sí te los avientas? Sí, válgame. Cansado. Y si alguno sale mal, lo pido uno de regalo. Así es. José Luis, bienvenido. Buena tarde. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, Mario. Oye, ¿cómo va la Copa Chenel? Interesante, ¿no? Muy interesante, sobre todo porque los tres que están en la final son muy buenos. Dios le guarde. Alejandro Marcos, Héctor Gutiérrez y Manuel. Dios le guarde. ¿Es apellido o es un mote? Así se apellida. Dios le guarde. Será el único, seguramente eres el único que conoce con ese apellido. Sí, yo también. Sí, pero es algo como, por ejemplo, Jorge Deli Jorge. Así se apellida. Yo creo que sus padres son muy, muy religiosos. A lo mejor sí. Pudiera ser. Y si no, igual el apellido ahí está. Bueno, vamos a empezar el día de hoy, Mario. Adelante. Retomando un poquito. Bueno, ¿te acuerdas que el miércoles pasado recibimos una pregunta al aire que a mí me pareció como un torito? A ver. Torito de que. Ponnos al corriente. Ahí les va. A ver si alguien me puede contestar esto. No se vale participar los de la mesa. Que por qué no, sí, nos llamaron para ver si les podíamos dar respuesta. Okay. ¿Te acuerdas? Que un compañero dijo que un amigo le había preguntado sí. por qué el tocado que usan, no dijo tocado, pero esa es la forma correcta, por qué el tocado que usan los toreros se llama montera. Sí, lo recordé. Y yo le comenté que el nombre de montera se debe a que su inventor fue Francisco Montes Paquiro. Sí. ¿Okay? Del siglo XIX. Le habían preguntado sí, este muchacho Rafa Reina, que le habían preguntado a él, y él nos pasó el mensaje. El torito. Fue un torito. Fue un incluso la montera tiene su significado también cuando la avienta el torero de espaldas o de frente. O de frente, y si queda hacia arriba o hacia abajo tiene su significado. Sí, ¿no? sí, los machos hacia arriba o hacia abajo. Hay toreros ¿no? Hay toreros a los que no les importa cómo caiga y torean. Sí. Hay toreros que primero dan la impresión de que, oye, cayó con los machos hacia arriba. Sí. Y despectivamente voltean y la ven y siguen, pero después discretamente van y la voltean con el ayudado. ¿No? Sí, pero volviendo al caso de Paquiro, que te digo, es a quien se le debe el toreo actual, porque él escribió en su tiempo, en 1800 y pico, la primera enciclopedia taurina. Él diseñó la montera. Que fue torero español, ¿no? Sí, de Chiclana. Nació en Chiclana. Él inventó la montera. Fíjate que cuando él estaba niño en Chiclana fue ocupada por los franceses. Que es parte de Cádiz, ¿no? Es de la frontera. De la frontera de Cádiz, sí. Entonces, cuando fue ocupada por los franceses, él era un niño chiquito, como de 5 años, y se quedó impresionado por el brillo de los uniformes de los militares, de los franceses. Y después confesó que a lo mejor por esa llamatividad que tenían para él los uniformes de los militares, fue que inventó el traje de luces con los brillos de la seda, del raso, de la chaquira, del hilo de oro, de plata y todo como se usa ahora. Antes de eso no se usaba el traje de luces. De hecho fue el creador del toreo moderno, José Luis. Se podría decir, algunos analistas comentan eso. Sí, tiene mucho que ver. Ahora, su nombre completo era Francisco de Paula José Joaquín Juan Montes Reina. A lo mejor era pariente de Rafa.
Ándale, mira, es cierto. Se le conocía como Paquiro, ¿ok? Y te digo que él escribió la primera enciclopedia taurina, que sigue en mucho actualmente siendo funcional. Y traje aquí algo para... Ya ves que a mí no me gusta leer. Casi no, muy poco. Entonces, esta vez sí voy a leer, porque traje un escrito de él, de Paquiro, de su enciclopedia. De hecho, José, él escribió el libro famosísimo, el de Tauromaquia completa, en 1836. Esa es la enciclopedia a la que me refiero. Exactamente. Sí, esa es de su autoría. Y en esa enciclopedia modificó muchas de las cosas que actualmente están en boga. Claro, después vinieron gentes como Belmonte, como Paquirri, como todos los grandes toreros que de una forma u otra le han ido poniendo su sal y su pimienta. Y todo para bien, para la Sí, fiesta. sí. Pero te digo, por ejemplo, lo comenté ya casi al finalizar el programa anterior, que anteriormente, antes de que existiera el traje de luces, usaban unas camisetas guangas y en el pantalón era un jubón, que también es un pantalón flojo, guango, que no permite mucho lucimiento por un lado y por otro lado facilita mucho el ser pescado por el toro. Entonces a él se le ocurrió un vestido pegado al cuerpo que facilitara el movimiento del matador y que no fuera tan fácil de coger por el toro. A él se le debe también, por ejemplo, que las chaquetillas estén separadas en la axila. Sí sabes que los brazos de la chaquetilla están separados para que a la hora de hacer los pases y los lances, exacto, el matador tuviera la mejor maniobrabilidad, ¿no? La comodidad para hacerlo. Entonces Paquiro, entre otras cosas, nos dice los 6 requisitos que debe reunir los toros para ser lidiados. Yo creo que esto es muy interesante, tanto para aficionados de viejo cuño como para aficionados noveles. ¿Qué requisitos debe tener un toro para ser lidiado? Según Paquiro, la casta, la edad, las libras o los kilos, el pelo, que esté sano y que nunca lo hayan toreado. Esos son los 6 requisitos que debe reunir un toro para poder ser lidiado. Uh-huh. Lo dejó escrito Francisco Montes, Paquiro, en su tratado Tauromaquia completa o El arte de torear, tanto a pie como a caballo. Es libro escrito en 1836. Los requisitos para que un toro pueda ser lidiado los condensaba en los 6 que acabo de mencionar. Y si vayamos por partes, la casta debe ser buena, no porque todos los toros de casta salgan buenos, sino porque hay más probabilidad de que sea bravo el toro cuyos padres lo fueron, que no aquel que sabemos de quién sea hijo y que acaso sus padres estaban criados a mano. O sea, si sus padres tenían buena casta, es más probable que el hijo sea también de buena casta. Es donde entra la genética. Otra razón mucho más poderosa es que están mucho mejor cuidados. Están en sus cercados sin ver vacas. Tienen más vigor y sufren una tienta en la cual el que no es muy bueno se aparta para güey o para los tentaderos. Uh-huh. O sea, el que no cumple los requisitos del ganadero va al matadero. Segundo punto es la edad. La de 5 a 7 años es la mejor, pues gozan en ella de la fuerza, viveza, coraje y sencillez que les son propias y los hacen tan a propósito para la lidia. Sin embargo, son muchos los toros que a los 4 años están perfectamente formados y pueden presentarse y cumplir en la plaza mayor del reino. Algunos se corren también de 8, 10 o aún más años, pero no divierten tanto como los otros y cuando se apoderan del bulto, cuando reconocen al torero, lo cornean casi siempre muy bien, lo destrozan, sacian en él su coraje y desprecian los engaños que emplean para distraerlos. Una vez que coge al bulto, aunque le estén moviendo los capotes, él está cebado en lo que ya pescó.
Sería desear que jamás lidiasen esos toros. Para conocer la edad de este animal, se atenderá los dientes y a las astas, pues no son siempre exactos los estados que para apoyar la venta presentan los criaderos. Esto lo hemos dicho muchas veces. Las plazas de toros deben tener su propia báscula al llegar los toros, porque un toro que en el rancho pesó 590 kilos, cuando llega a la plaza ya no pesa 590 kilos, y es incorrecto que tú lo reseñes como 590 kilos. Pero si tú no tienes una báscula donde puedes confirmar el peso con el que lo recibes, pues te vas con lo que te dice el ganadero. Oye, y lo que hemos comentado antes, ¿no, José Luis? Cuando ese viaje de la dehesa, de la ganadería a la plaza, hay un desgaste físico. Sí, y bajan kilos de hecho, los taurinos con conocimiento y que han estado tanto en el campo como en la plaza, sabemos que el toro sufre mucho más en el trayecto del rancho a la plaza que durante la faena. Sí. Es más el sufrimiento en el trayecto. Y parece inverosímil. Que lo que pasa en la plaza. Realidad, sí, ¿no? Así es. Oye, José Luis, ahorita si le quieres continuar, nada más pregunto. ¿Tiene que ver el encaste para ver el precio de un toro? ¿Cuánto cuesta un toro? Bueno, los encastes están calificados. Hay encastes duros y hay encastes moderados, pero no influye tanto en el precio. Lo que más influye en el precio es la fama de la ganadería. Por ejemplo, no es lo mismo que te anuncien una corrida con toros de Valdemorillo, por ejemplo, que te digan es un Victorino o es un Miura, ¿ok? Que son toros muy buenos. Más escucho Miura de las dos ganaderías. No, pues ve aprendiendo también lo de Victorino Martín porque son toros extraordinarios también. Dan muy buena pelea y todo esto. Pero la fama que van creando las ganaderías por el efecto de los toros que se han lidiado y que han triunfado. Eso es lo que viene al final de cuentas a fijar el precio del ganado. Sí. Ahora, también, y esto abiertamente... Porque se le invierte mucho, José Luis. Sí, y esto abiertamente te lo dicen los ganaderos. Yo estoy criando animales para plazas de segunda, o yo estoy criando animales para festejos populares. O sea, los mismos ganaderos reconocen que sus animales, aunque tengan calidad, no están como para Pamplona, Sevilla, Madrid, Bilbao. Entonces, los mismos ganaderos van... Ahora, hay ganaderos que te dicen... No vas a hacer tonto a otro ganadero que te va a comprar. No, deja tú al ganadero, al empresario. Sí. Entonces, el empresario que... Entonces, hay ganaderías que están satisfechas con eso. Y de eso viven y de eso siguen. Sí, y hay ganaderías que dicen, estamos ahorita teniendo generaciones para plazas de segunda. Esperemos que tal vez en unos 8 años ya podamos participar en Madrid. Y quieras o no, José Luis, cuidan un prestigio de la propia ganadería. Claro. Es como una institución. Claro, lo que estoy viendo aquí de Paquiro es un retrato de lo que deberíamos entender como trapío. Sí. O sea, ¿qué es lo primero que un aficionado debe ver en el toro? El trapío. Y eso se empieza a ver desde que el toro sale de la puerta de Chiqueros. Y ahí se ve la calidad. Pero cualquier toro es impresionante, pero tú lo ves y empiezas a ver la formación que tiene, si es alto de enfrente, si está bien formado, el morrillo que tiene, el tipo de cuernos, si mete las manos o no las mete, si corre galopando alrededor de la plaza, si se va de frente, si corta o no cuando le enseñan los engaños. Y todo eso el matador lo está estudiando desde el momento que sale, y el aficionado en las gradas también está viendo el tipo de toro, cómo se mueve, cómo embiste, y también vas viendo cómo el encargado de torearlo sabe o no moverse frente a él, como nos pasó en la última corrida que hubo aquí con el rejoneador, que es muy joven, que era su primer corrida, y que cuando veíamos que el toro iba hacia determinado lado, nosotros que hemos visto muchas corridas y muchas rejoneadoras, rejones, veíamos que deberían moverse hacia acá para encelarlo y sacarlo, y él, en lugar de correr hacia el toro, se daba la vuelta
y salía para el otro lado, el toro ni cuenta se daba. Y tú podrás ver al momento que salen al ruedo la belleza, la fina estampa de un La belleza toro, y la fina estampa, pero sí. si no tiene el trapío... La belleza y la fina estampa forman parte del trapío, porque es la forma de la cornamenta, la forma de la cara, el morrillo, el cuerpo, el peso del animal. No, el exceso de peso no es trapío. La cornamenta muy larga no es trapío. Tampoco. Lo que es trapío es el equilibrio completo. Y en el siguiente punto que voy a hablar es las libras, que es el peso. Sí, sí. Uno muy flaco no tiene la fuerza ni la energía de uno gordo. Se siente demasiado al castigo. Lo picas y se cae. Lo debilitas. Sí. Sin embargo, los toros excesivamente gordos no son a propósito para lidiarlos, porque son muy pesados, se estropean al momento de dar las carreras, se aploman y por consiguiente utilizan las suertes. Entonces, ni flacos ni demasiado gordos. Por eso te digo que los kilos no tienen que ver exactamente con el trapío, porque tú puedes tener un toro de 600 kilos que tiene un crecimiento no equilibrado, y pues aunque sea muy pesado, aunque tenga 5 años, no reúne el trapío, porque tiene los cuernos gachos o porque tiene los cuernos demasiado largos, que tampoco es conveniente. El pelo, debe entenderse esta voz en su verdadero significado y no tomarla por la pinta. La pinta es el color entonces, aquí habla del pelo, la cual poco o nada influye en la calidad del toro. No tiene nada que ver con la calidad, pero se dice que es de buen pelo cuando la piel tenga la pinta que quiera, bastante luciente, fina, igual y limpia. O sea que si tú le pudieras pasar la mano por encima del lomo al toro, deberías pasarse limpiecita. Claro, no lo vas a hacer, porque es un toro bravo. Pero eso se nota, se ve. Hay castas cuyos toros son de pelo vasto y por lo mismo se llaman vastas también. Para que un toro sea fino, ha de reunir el pelo luciente, espeso, sentado y suave al tacto, las piernas secas y nerviosas, con las articulaciones bien pronunciadas y movibles, la pezuña pequeña, corta y redonda, los cuernos fuertes, pequeños, iguales y negros, la cola larga, espesa y fina, los ojos negros y vivos, las orejas vellosas y movibles. Esto es lo que se conoce por buen trapío. Qué interesante. ¿Okay? Generalmente cada provincia y cada casta, y aún cada casta tiene su trapío particular, y hay algunos aficionados tan inteligentes que rara vez se equivocan. Por eso a veces oímos que un toro que salió en Madrid o en Pamplona es rechazado por el público y dice, ese no es un toro para Sevilla, ese no es un toro para Madrid. El buen conocedor. Porque aquí estamos acostumbrados a ver tal tipo de toros. Y entonces empieza el abucheo y tienen que devolverlo. Y podrá tener todas las cualidades, lo que tú quieras y mandes el toro. Pero si el torero no hace una buena faena y el toro no se presta, por muchas cosas positivas que tenga, la incertidumbre existe siempre en una corrida de toros. No sabes si va a ser una mala tarde o una tarde de triunfo de Puerta Grande. Acuérdate que el dicho más famoso de la tauromaquia es: sí, los toros no tienen palabra de honor. Exactamente. Tú ves un toro en el rancho con un comportamiento determinado y lo ves en las corraletas de la plaza, antes de que sea encajonado. Lo ves en las corraletas de la plaza y es muy distinto. Su comportamiento es muy distinto cuando está en campo libre que cuando está en la corraleta. Claro. Y luego, después de la corraleta, cuando se hace el sorteo, entran al chiquero, que son los cajones donde tienen que permanecer de las 12 del día a la hora que salgan a la corrida. Y también eso les puede modificar mucho la pinta y la actitud con la que salen. Porque hay algunos que están aburridos de estar ahí encerrados y salen con paso cansino y hasta que no se dan cuenta empiezan a reaccionar. Hay otros que salen bufando Sí. El quinto punto es... Que hasta provoca el asombro del aficionado. No, sí. El taurino. Sí. ¿No? El quinto punto es sano. Sí. El toro debe ser sano. La necesidad de que esté sano
un toro que ha de lidiarse es bien manifiesta. Pero lo que principalmente recomiendo que se examine es la vista. Los que tienen defectuosa son muy difíciles de torear. Hay toros que ven mucho de lejos y poco o nada de cerca y viceversa. Son los burriciegos. Sí. Otros hay que ven bien de un ojo y mal del otro. Los hay también que ven muy poco y sobre ellos los toreros llaman burriciegos. Son difíciles de torear. Los toros tuertos, aunque muy buenos para ciertas suertes, son muy malos para otras y por consiguiente tampoco deben lidiar. Y aún así los contratan, tampoco deben lidiar. No deben lidiarse. Las recomendaciones no deben lidiarse. Sin embargo, hay empresarios que los compran porque están más baratos. Pues sí, pero ¿y el aficionado, la verdad es que pagó un boleto? En muchas ocasiones, el empresario compra un lote, busca el mejor precio posible, ya cobró la entrada y no le importa mucho lo que piense el aficionado. En el lote. Ahora, en plazas de primer nivel, el empresario no se va a atrever a eso. Al comprar el lote, ¿no los seleccionas tú como comprador? Debería. Mira, no estaría tampoco fácil porque cada ganadería tiene una determinada camada cada año. Sí. No tiene infinito, tiene, vamos a decir, dependiendo del número de vientres y del número de sementales, va a tener un número determinado de hijos. De esos hijos, algunos son hembras y otros son machos. De los machos se van soltando y el caporal, el mayoral, los va revisando y va viendo, y el dueño está experimentando, y solo unos cuantos llegan a ser considerados para la lidia. Entonces, esos que son considerados para la lidia reúnen determinadas características en campo que satisfacen al ganadero. Pero no sabemos qué va a pasar cuando salgan en la plaza. Dice Rafa Reina que los burriciegos se torean con la voz. Sí, ¿Pudiera ser? Sí, pudiera ser. Los llamas y se atraen por la voz. Ahora, hay un comentario que quiero hacer acerca de los burriciegos. Hay gente que el toro burriciego no ve de lejos. Y hay gente que dice que el toro burriciego no ve de cerca. El concepto correcto es el toro que tiene fallas de vista, de corta o de larga, es burriciego. Sí. Eso es un defecto. Sí, es un defecto de la vista, pero no tiene nada que ver con que si ve de lejos y no de cerca, o de cerca pero no de lejos. O sea, el toro que trae un defecto de la vista es un toro burriciego. Claro. Así es. Yo uso lentes para ver de cerca, pero sin lentes veo de lejos. Eres burriciego. ¿Qué es esa reacción en ti? Yo uso lentes para leer, nada más. Sí, para andar en la calle. Aquí no entras con lentes. No, y me lo puse porque estoy leyendo. Ok. Veo la televisión sin lentes, veo el teléfono sin lentes. Bueno, ¿eres burriciego o no? Todos los que tengamos tocada la vista somos burriciegos. Adelante. El sexto punto de lo que recomienda Paquiro en un toro para que sea toreado es no estar toreado. Sí. Es menester examinar escrupulosamente si el toro ha sido corrido y principalmente si lo ha sido en plaza. Pues entonces, aunque reúna los antecedentes requisitos, no divertirá. Antes bien, todos los espectadores, como los toreros, estarán descontentos, y estos últimos con tanta más razón, pues miran muy próximo el peligro de su vida con tales toros. Esos toros son el oprobio de la tauromaquia, la muerte de los toreros, y el fundamento que tienen los enemigos de las lidias para llamarlas bárbaras debe prohibirse con mucho rigor que se corran. Los toros que salen al ruedo nunca deben haber sido toreados. En el rancho, en los corrales, en ninguna parte. Qué interesante, José Luis. La verdad que vale mucho la pena. Otra cosa que quiero comentar es que está por iniciarse la feria de San Luis Potosí. Y anuncian 4 carteles el día 14, 21, 26 y 28 de agosto. Ahí tienes a tu amigo de la Peña Taurina. Él me lo mandó. Sí. Él me lo mandó. Me lo mandó el jefe de los forcados de San Luis, el que entrevistamos, Ernesto, él fue el que me lo mandó. El 14 va a torar Antonio Ferrera, Sergio Flores y Armiguita. Interesante cartel. El 21, Román Collado, Diego San Román, Arturo Gilio. Ahí está.
un día me preguntas acerca de Román Collado. Es una carrera muy interesante. El 25, Fauro Aloy, Fermín Rivera, Leo Valadez y Bruno Aloy. Y el 28 cierran con Uriel Moreno el Zapata, José Mauricio y el Calita. Los cuatro carteles están muy bien balanceados. Y no sé si tengamos tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos quedan 4 minutos. Ok. Sí nos queda tiempo para comentar brevemente el impacto. A ti te gusta mucho esto que voy a decir. Sí. Porque siempre preguntas por la derrama económica de la corrida. Importantísima. Aquí no voy a hablar de la importancia económica de la corrida. Voy a hablar nada más de Morante de la Puebla. Ok, él solo. Morante de la Puebla en la temporada 2025, la del año pasado, llevó a la taquilla 524,850 espectadores. Él solo, su nombre. Sí. Arrastre. El simple hecho de decir Morante llevó a la plaza 524,850 espectadores y generó un impacto económico agregado de 204 millones de euros. 204 millones de euros en 51 paseillos que se trazó en la temporada 2020. Nada más con ver que en el cartel estaba Morante de la Puebla. No hay billetes. Exacto. No hay billetes. Sold out. Eso fue el año pasado. Ahora, la vida de Morante, con todo y el problema que todos sabemos de ¿Cómo le afecta a los empresarios sus de su bipolaridad? ¿No, José Pues fíjate Luis? que no. ¿No? Sí, no. Bueno, al aficionado sí. Tampoco, porque se retira, no lo ves torear. Y regresa y atrae a los aficionados. Sí. Además, regresa cobrando lo que le da la gana. Porque ya viste lo que genera. Sí. Entonces regresa cobrando lo que le da la gana. Hace en la plaza lo que le da la gana. Torea si le gusta el toro, si no, lo deja pasar. Pero de que él y Rocarrey están ahorita en las cumbres de la montaña, no hay ninguna duda. Interesante, la verdad y todo lo que falta por escribir de Morante de la Puebla, ¿eh? Sí. Y por eso siempre pedimos que siempre esté en un buen estado de salud mental y físico, ¿no? Es muy difícil. Voy a ver si... No sé si la próxima semana o más adelante, porque a lo mejor podemos hacerlo coincidir con el aniversario de su fallecimiento. Está próximo el aniversario del fallecimiento de Manolete, que falleció el 28 de agosto. Entonces estamos en julio, ya va a empezar agosto. He estado viendo la biografía de Manolete y quieras o no, haces la equivalencia y hay muchas características iguales entre Morante de la Puebla y Manolete. Pues habrá que conocerlas bien y compararlas, ¿no? Ahora, déjame decirte una cosa. Yo ahorita no me acuerdo qué edad tiene Morante de la Puebla, pero el cuarto califa de Córdoba, que es como le llaman a Manolete, ¿a qué edad crees que murió? No. ¿Qué edad crees tú que tenía cuando Islero lo mató en la plaza de Linares? Algunos 30 y tantos, 40 años. 30 años. 30 años. 30 años de edad. En plenitud. Sí. Voy a necesitar un programa completo para hablar de él, porque traes bien preparada la porque tarea. es muy, muy interesante su vida, su tragicomedia, porque su madre, Doña Angustias, empezando por el nombre, para empezar, estuvo casada con un torero, Lagartijo, que murió cornado, y luego se casó con Manuel Rodríguez, el papá de Manolete, que era torero también. Era su segundo matrimonio. Que era torero también, y murió cornado. Ándale. Y dejó 4 hijas y un hijo, varón. O sea, Manolete... Y 3 más. Era el único que podía sacar adelante la casa. Él no tenía muchas ganas de torear,
pero se vio forzado a hacerlo. Pues es una buena síntesis, José Luis, porque Este es un resumen. Nomás dejaste una probadita. Ese es un resumen nada más. Sí, pero, una introducción. Pero las cuestiones psicológicas y mentales de Manolete, tiene mucha similitud con comparadas con lo que le está pasando en estos momentos a Morante de la Puebla, es muy similar. Qué interesante, y habrá que tal vez en ese momento llevar un poquito a las comparaciones, ¿no? Muchas o pocas o en magnitud diferente. Fíjate que voy a centrarme más en la trayectoria y la vida de Manolete. Y yo sé que cuando lo estés escuchando, automáticamente te vas a estar acordando tú de Morante. Y vas a estar haciendo la comparación. Exacto. Uno mismo, ¿no? Sí. Mentalmente. Y cuando lo estés haciendo, con todo gusto puedes decirme, oye, ¿qué te parece lo? Y lo pues ve preparándolo entonces. Tienes mucho tiempo suficiente para prepararlo. Sí, pues déjame revisar el calendario para ver. No vaya siendo que el aniversario de su fallecimiento caiga el miércoles. No sé. Si no, lo más cerca que porque sea. No lo he revisado, pero sí. Así es. Su muerte fue el día 28 de agosto. Y nació un día antes que yo, el 4 de julio. Pues ahí está. Tiene otra similitud ahí. Okay. José Luis, gracias. Ándale, pues. Muy interesante el tema taurino en esta tarde. Muchas gracias a todo el auditorio que nos dispensa su atención 91. Y que de vez en cuando hace preguntas. Así es, interesantísimas, por supuesto. Claro y aprendemos juntos. Gracias, José Luis. Gracias, amigo de escucha. Nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde. ¡Y olé!